Bienvenidos al repaso de nuestra lección de esta semana, la lección número 9, que lleva por título Pasajes contradictorios. Nuestro texto bíblico está en San Juan 5:39 y dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a estar preparados para ayudar a otros que malinterpretan las escrituras o así les han enseñado para apoyar ciertas creencias que no van conforme a la Biblia. Por ejemplo, el estado de los muertos, que mucha gente cree que las personas al morir va directamente al cielo si fueron cristianos, pero si fueron mundanos van directamente al infierno. Y eso es lo que la lección de esta semana nos va a ayudar a entender esos pasajes. Por eso, uno de los textos muy usados para apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma es Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, que habla sobre el rico y Lázaro. Si nosotros interpretamos este texto literalmente, pues llegamos a la conclusión de que los cristianos van directamente al cielo cuando mueren y los mundanos al morir van directamente al infierno. ¿Cuál es la verdadera interpretación de este texto? ¿A qué se refiere? Este texto lo que nos está ilustrando, porque es una parábola, es que aquí en esta vida el Señor nos ha dado privilegios y nosotros decidimos qué hacer con los privilegios que Dios nos ha dado, las bendiciones. Esa es una. Segundo, nos ilustra de que aquí en esta vida es donde nosotros decidimos dónde estar en el tiempo del fin. Si alcanzar la salvación eterna o el castigo eterno. Entonces, es imposible que nosotros lleguemos a la conclusión con ese pasaje de que los muertos van al cielo, los cristianos, y que los mundanos van al infierno. Es imposible, porque lo que nos ilustra este pasaje es que nosotros en esta vida hemos sido dotados de privilegios por el Señor, pero también en esta vida decidimos hacia dónde queremos estar, si en el cielo o en el infierno, pero esto es hasta que Jesús venga por segunda vez. Bueno, otro de los textos que es usado para apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma es Lucas 23:43. Cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba con él en la cruz del Calvario: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, los teólogos que apoyan la doctrina de la inmortalidad del alma y que mucha gente ha caído en esa mentira, en esa creencia antibíblica, pues han interpretado este pasaje como en ese momento Jesús le dijo a ese hombre que a partir de la muerte irían al cielo, irían al paraíso. Pero al leer el sagrado libro nos damos cuenta que cuando Jesús muere es sepultado. Y cuando él resucita al tercer día y se encuentra con María, María queriendo abrazar a Jesús, eso está en Juan 20:17. Jesús le dice: no me puedes abrazar, no me puedes tocar, porque todavía no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo pueden decir de que Jesús le dijo a ese hombre que estaba con él en la cruz del Calvario que irían al paraíso al morir? Es imposible, porque Jesús dijo: todavía no he subido a mi Padre. Entonces, Jesús está mintiendo, porque si le prometió a ese hombre estar con él en el paraíso desde esa hora, a la hora de morir, entonces él está mintiendo, porque él dijo que no ha subido a su Padre. ¿Sabes? Jamás se va a contradecir la palabra de Dios, y Jesús jamás va, se va a atrever a mentir, o nunca se atrevió a mentir. ¿Sabes?
¿Por qué? Porque también Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 14, 1 al 3, que ellos que no se turbieran de corazón, sino que creyeran en Dios y creyeran en Jesucristo. Y en la casa de mi padre, dijo, muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué Jesús les dijo a ellos, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis? ¿Por qué? Porque en realidad todos los que han pasado al descanso, sean cristianos o no cristianos, simplemente están ahí muertos, descansando, inconscientes. Ya ellos ya no saben nada, ya no hacen nada, tampoco tienen un alma que ha ido al cielo, porque es ilógico. ¿Cómo puede ser que Jesús les va a decir voy a venir por ustedes si en el momento de morir fueron al cielo? ¿Y cómo es posible que Jesús, al decirle a aquel ladrón, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso, si Jesús no había subido al cielo? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que realmente nos enseña ese pasaje? Lo que realmente nos enseña ese pasaje es que cuando Jesús dijo, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que le dijo Jesús es que Jesús le dio la promesa de la salvación en ese momento. Le garantizó que ese hombre entraría en el reino de los cielos. Le garantizó la salvación. Y cuando ese hombre muere, pues él muere con la garantía de que alcanzará la vida eterna, el reino de los cielos. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Jesús venga por segunda vez, cuando los muertos resuciten en su segunda venida. Eso es lo que Jesús le dijo a ese hombre, que él le prometió en ese momento que él estaría con Jesús en el paraíso. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga por segunda vez por él. Entonces, necesitamos comprender estos pasajes de la Biblia para que tú y yo estemos seguros de que los muertos no tienen alma, que nadie ha subido al cielo, ni nadie ha ido al infierno para estar ahí sufriendo o gozándose de la vida eterna de las mansiones celestiales, sino eso es hasta que Jesús venga por segunda vez. Ahora, hay otro pasaje también que es muy usado para apoyar esa creencia y es Filipenses 1:21 al 24, donde el apóstol Pablo habla acerca de si era mejor partir para estar con Cristo o quedarse para seguir apoyando la predicación del evangelio. Aunque Pablo dijo que era mejor que se quedara para poder ayudar a predicar el evangelio. Sin embargo, cuando Pablo dijo para partir y estar con Cristo, él en realidad su deseo era sinceramente pues estar con el Señor, pero ¿cuándo? Hasta su segunda venida. No era que al morir inmediatamente ir y estar con Cristo Jesús, no. Aunque Pablo en ese momento pues él en realidad no deseaba la muerte, pero sabemos que Pablo dijo que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces para él la muerte era una ganancia, porque a partir de ahí descansaría en el Señor y la vida eterna, el cielo, la eternidad estaría garantizada para él. Por eso él dijo que sería mejor partir para estar con Cristo, pero todavía no es tiempo, porque también es necesario que yo esté con ustedes para seguir con la predicación del evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo no se refería o no se refirió a que al morir iría con el Señor? ¿Por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, él mismo dice que cuando Jesús venga por segunda vez, los que murieron creyendo en él descansaron en Cristo Jesús, que cuando las trompetas han de sonar en la venida de Cristo Jesús acompañado de millares y millares de ángeles,
dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos que se entregaron a Jesús, que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, ellos en ese día resucitarían, dice Pablo. O sea, Pablo está hablando de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Entonces, sería ilógico que Pablo diga o que Pablo haya dicho que al morir él partiría con Cristo para estar con él. Sin embargo, Pablo no se refirió a eso. Él les estaba refiriendo que en la resurrección estaría con Cristo. Por eso que Pablo también en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 8, donde él habla de que él dice que la corona de la justicia, la corona de la vida que está reservada para él, pero no solamente para él, sino que también para los que aman la venida del Señor Jesucristo, el cual, dice Pablo, me dará el Señor cuando él venga por segunda vez. Entonces es imposible que Pablo se haya referido al decir partir y estar con Cristo en Filipenses 1, 21 al 24. Es imposible que se haya referido a morir y inmediatamente estar con Cristo, la inmortalidad del alma. En realidad, no se contradice la palabra de Dios, sino que la mala interpretación que se le ha dado por muchos teólogos para apoyar sus creencias es lo que ha engañado a muchos sinceros cristianos, porque son sinceros al creer en lo que se les enseña. Ahora, hay otro texto también que es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 20, donde Pedro habla acerca de Jesucristo, que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. A ese texto es también usado para apoyar la creencia o la doctrina de la inmortalidad del alma, porque ellos dicen que Cristo cuando murió fue y les predicó a las almas de los antediluvianos, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque a partir de que tú y yo pasemos al descanso, ya no hay oportunidad de salvación. Si aceptaste a Cristo, pues sellaste tu vida con Él para la vida eterna. Pero si no lo aceptaste, ya sellaste tu destino para la destrucción eterna. Por eso es imposible. Y también dice que ahí que según que también a los ángeles, pero es imposible que les haya predicado a los ángeles caídos, ellos ya están condenados a la muerte. Entonces, mi querido hermano, ¿a qué se refirió Pedro cuando dice que Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados? Ahí la interpretación correcta es que Jesucristo a través de Noé, como lo identifica Pablo, pregonero de justicia, es a través de Noé que Dios dio su mensaje de salvación a los antediluvianos. O sea que Noé fue quien les predicó a esas almas, a esas personas, a esas vidas que estaban atrapados por el pecado. A eso se está refiriendo originalmente o la interpretación correcta de este pasaje. Por eso es imposible que sea a las almas, a lo que las personas dicen, que tenemos un alma independientemente de nuestro cuerpo. Pero mis queridos hermanos, esa es una enseñanza satánica, una enseñanza antibíblica, pero es a la conveniencia de muchos líderes. Sin embargo, aquí claramente lo que Pedro está enseñando es que Cristo a través de Noé, pues predicó el evangelio de salvación. Y ya sabemos cuántas personas se salvaron, 8 personas. Los demás se perdieron porque no aceptaron la invitación. Entonces, si de verdad fuese así como muchos dicen que Cristo al morir fue y predicó a los espíritus antediluvianos,
Entonces, mi querido hermano, llegamos a la conclusión de que si tú y yo llegásemos a morir sin aceptar a Cristo, todavía tenemos chancecita después de la muerte. Entonces Dios sería un mentiroso cuando dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas nuevas, o sea, en vida, porque después de la muerte ya no se puede. Entonces, mi querido hermano, la palabra de Dios pues no se contradice. La palabra del Señor es verdad y es clara. Llegamos a la última parte de nuestra lección, las almas bajo el altar. Aquí el autor de nuestra lección dice: así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Mi querido amigo y mi querido hermano y hermana, es que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y es imposible que sea literal, porque entonces, como dice aquí, pues entonces no serían felices, estarían martirizados ahí, clamando por justicia, no serían felices, pero como es simbólico, entonces llegamos a la conclusión que eso simboliza que ellos derramaron su sangre por la palabra de Dios en esta tierra mientras estaban aquí. Por eso al final el autor dice: el hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Es una representación nada más, es un símbolo de que los siervos de Dios sufrieron, derramaron su sangre por permanecer fiel a la palabra de Dios. Entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas, llegamos a la conclusión que los muertos no tienen alma sufriendo en el infierno o gozándose con el Señor, sino que los muertos están simplemente ahí inconscientes, esperando a que Jesús venga por segunda vez y sean resucitados para entonces ir al cielo o para recibir el castigo eterno. Mi apreciado hermano, sigamos estudiando la palabra de Dios. Esa es la invitación. Estudia tu lección y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios prospere todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.